Amados hermanos, una vez más estamos acá con gozo saludándolos a la congregación de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas. Es un gozo para mí ahora entrar unos minutos antes. Espero que estén listos pronto para que de esa manera podamos dar inicio al mensaje de la bendita palabra del Señor. Los saludamos a cada uno de ustedes, a sus familias. Saludamos a los jovencitos, a los niños, a los más ancianos, y nos gozamos grandemente de dar inicio al mensaje de la palabra del Señor después de alabar y bendecir el nombre del Señor. No se olvide lo importante que es en el culto a Dios alabarlo, bendecirlo, adorarlo, porque el culto es para Él. El culto es para que nosotros podamos cantar de sus proezas, cantar de sus milagros, cantar de sus maravillas, para honrarlo porque Él ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Pero también sabemos que esa alabanza nos lleva a la adoración. Y San Juan capítulo 4 nos recuerda que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo más maravilloso para el que ha nacido de nuevo es saber que puede adorar a Dios en espíritu. Solo a través del espíritu nuestro podemos adorar al Dios que es espíritu. Acuérdese que Él dice que es Padre de espíritus, Padre de nuestros espíritus. Así que reciba usted la más cordial bienvenida. Es un día viernes, termina una semana laboral para muchos, otros todavía mañana tendrán la urgencia de trabajar. Recuerden que mañana hay toque de queda a partir de las 2 de la tarde, si no estoy mal. Así que tome usted su tiempo, sea precavido para llegar de regreso justo a tiempo a su casa. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga rica y abundantemente, y que cada uno de nosotros, independientemente de las circunstancias, las penas, los sinsabores, las enfermedades, quizá la escasez y yo no sé cuántas cosas más, podamos esta noche estar dispuestos a oír la bendita palabra del Señor, porque esta trae sanidad, esta trae liberación. La palabra del Señor nos edifica, nos consuela, nos exhorta, nos fortalece, nos levanta. Así que usted, con su necesidad, acérquese hoy al trono de la gracia juntamente conmigo para que podamos ahí alcanzar el oportuno socorro. Padre, gracias esta noche porque estamos con vida. Tu grande misericordia nos ha traído hasta este día, en este momento, para poder, Señor, una vez más, escuchar tu bendita palabra. Te pedimos que ella sea puntual, que ella, Señor, haga aquello por lo cual tú le envías. Que tu palabra sea como lluvia que moje nuestro terreno si está seco. Que tu palabra sea de esperanza. Que tu palabra sea de fortaleza. Que en medio de las circunstancias, no importa cuáles sean, nosotros siempre recordemos que tú eres todopoderoso, que tú eres sanador, que tú eres proveedor, que tú eres todo para nosotros. Te pedimos, Señor, que cada familia representada a través, Señor, de estos medios, que hoy estamos por medio del Espíritu en comunión, porque es válido estar en comunión aun cuando estamos lejos, geográficamente hablando. Pablo decía, yo y mi espíritu estoy con ustedes, les decía a los corintios. Eso hace suponer que los que somos nacidos de nuevo podemos tener comunión a través del Espíritu, aún estando lejos. Te pedimos, Señor, por las enfermedades, que tú, Señor, seas magnánimo, que obres con misericordia en nuestro país. Sabemos como iglesia
que debemos, Señor, arrepentirnos quizá de muchas cosas que el Espíritu Santo nos ha hablado a cada uno. Sabemos como familia que también tenemos que agradarte en la comunión familiar, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en las relaciones de estudios. Sabemos, Padre, que tú anhelas que nosotros nos parezcamos a ti, que tu Hijo amado sea moldeado en nosotros. Por eso te suplicamos que conforme a tu gracia y a tu misericordia, esta noche tú nos hables y confirmes por medio del Espíritu esa bendita palabra en nosotros. Y bendigas cada familia, fortalece cada familia, provee a cada familia. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Especialmente oramos, Señor, en esta noche por hermana Valesca de Ortiz. Tú eres todopoderoso y tú puedes, Señor, sanar. Tu palabra nos indica que para ti no hay nada imposible. Y por eso desde ya, Señor, intercedemos para que tú a la distancia, así como lo hiciste con aquel centurión que pedía, Señor, sanidad para su siervo. Y ese centurión sabía que si tú dabas la palabra, esa palabra rema, esa palabra de vida, su siervo podía sanar a la distancia. De la misma manera nosotros extendemos nuestra mano y te pedimos, Señor, que en tu misericordia y en tu poder, tu gracia, sea con ella, toca su cuerpo y trae sanidad sobre ella. Fortaleza a la familia, a su mamá, hermana Araceli. También ministramos fortaleza para que juntos confiemos, Señor. También a Angie, que se encuentra viviendo aquí en Guatemala, te pedimos que tú la fortalezcas. Sabemos, Señor, que tú eres bueno y que no podemos escapar a estar en el hueco de tu mano, protegidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, amados hermanos. Ya veo que hay bastantes familias conectadas y para mí es un gozo que usted me permita nuevamente entrar a la intimidad de su hogar para poder compartir la maravillosa, la poderosa palabra de Dios. Desde el día de ayer, el Señor me inquietó para que hoy compartiera con ustedes un tema que es un poquito largo el tema, pero define muy bien, y creo que mejor un tema largo que uno corto, que deje con dudas lo que vamos a compartir hoy. Y es precisamente las estrategias del enemigo contra los hijos de Dios. Lo repito, las estrategias del enemigo contra nosotros, que somos los hijos de Dios. Y es que creo que el Señor ha inquietado mi corazón, porque después de 120 días, o 122, 123, solo el hermano Francisco lleva muy bien el correlativo de los días que empezó esta cuarentena, que ya no es cuarentena, sino que ya son más de 3 cuarentenas. En cuanto a la cronología, sé que ha habido batallas. No podemos nosotros negar que han habido batallas de tipo espiritual, que han habido desánimos, que han habido circunstancias difíciles y todavía no podemos vislumbrar que éstas terminen. Y por eso creo yo que la palabra que el Señor nos quiere transmitir es el Espíritu Santo, quien conoce la necesidad de cada uno de nosotros, quien nos guía para poderla compartir. Creo que son tiempos bien difíciles y aún son principios de dolores que cada vez se van acrecentando en tiempo y en fuerza esos dolores, como la mujer que va a dar a luz, dice Mateo 24. Y por eso nosotros creo que tenemos que recordar, porque probablemente hoy vamos a estar recordando precisamente lo que la palabra del Señor nos indica. Así que yo quisiera que usted
ponga mucha atención a este tema, las estrategias del enemigo contra los hijos de Dios. Quisiera empezar porque nosotros definamos, identifiquemos a ese enemigo. Es llamativo, pero la Biblia, tanto en esa medida, hermanos amados, nos vamos a cuidar, vamos a discernir, vamos a evitar caer en esas estrategias, en esas trampas del enemigo, para que de esa manera nosotros podamos tener victoria en estas batallas. Acuérdese que la Biblia dice, resistid al diablo, que es uno de los nombres que vamos a ver en un momento. Y él, mire qué tremendo, si nosotros hacemos resistencia, por supuesto, llenos del Espíritu Santo, dice, y él huirá. Eso lo dice la Biblia, yo lo creo, y usted también debe creerlo por la fe, de vosotros. Usted sabe que el diablo es un enemigo formidable si lo comparamos con el hombre. Pero si lo comparamos con Dios, hemos visto que es solamente un servidor. Nada ni nadie se puede comparar con el Todopoderoso. Eso a nosotros nos debe de dar mucha confianza, mucha esperanza. No estamos en las manos del enemigo de nuestras almas, a menos que nosotros nos descuidemos, abramos vallados, abramos oportunidades para que él realmente haga estragos en nuestra vida espiritual y aún en nuestras familias, ministerios, negocios. Si se le permite la oportunidad, él la aprovecha. Acuérdese lo que él hizo con Job. Pero precisamente uno de los nombres más conocidos del enemigo de nuestras almas es diabolos, de donde viene la palabra en el idioma español, diablo, que se traduce, y aquí es donde vemos nosotros lo que este nombre nos indica, se traduce calumniador. Así que en su nombre va implícito que él es un calumniador, es un acusador. El otro nombre es Satanás. Y viene del hebreo Satán. Y note usted cómo este nombre en nuestro idioma significa adversario. Usted y yo, es cierto, vivimos en el 2020. Estamos en el siglo XXI. Y quizá hasta muchos teólogos consideran que el diablo, llamados teólogos modernos, realmente no existe. Pero nosotros somos cuidadosos con lo que la palabra del Señor dice. Nuestro fundamento, nuestra regla de conducta, nuestro marco de referencia es la Biblia, la palabra bendita de Dios. Así que Satán significa adversario. Y hay una palabra que dice vuestro adversario, el diablo. Oponente, es alguien que se te va a oponer continuamente. Es mejor que nosotros recordemos que en el mundo espiritual hay una batalla que nosotros tenemos que librar, pero bendito sea Dios, no estamos solos. El Señor en la cruz del Calvario ganó la guerra y a nosotros nos toca ganar las batallas. Ya el apóstol Pablo nos da esperanza al decir, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Eso significa que esta batalla se pelea con fe. Y con fe en lo que Dios ha dicho. Con fe en lo que Dios ha hecho. Con fe en lo que Dios ha prometido. De tal manera que es un adversario, el enemigo de nuestras almas, es un oponente, es un opositor. Llama la atención que la mayoría de veces que en el Antiguo Testamento aparece la palabra Satán, se refiere, me llama mucho la atención, por eso copié literalmente este comentario de un diccionario exegético de la palabra que dice, la mayoría de veces que aparece en el Antiguo Testamento esta palabra se refiere a la lucha cósmica. Mire qué interesante, en el mundo invisible entre Dios y las fuerzas de las tinieblas. Por supuesto, las fuerzas de las tinieblas, podríamos decir que el enemigo de nuestras almas no es el enemigo más poderoso. Acuérdese que dice que la muerte misma va a matar al diablo. Usted recordará que el Apocalipsis, que es un libro donde realmente
nosotros vemos el triunfo completo de Dios sobre las tinieblas, notamos que el diablo, después de ser apresado por 1000 años, dice que es echado a la muerte segunda el diablo, el anticristo y su falso profeta. Y dice la Biblia también, el apóstol Pablo, que el último enemigo a vencer es la muerte. Eso significa, y también lo vemos en el Nuevo Testamento, la Biblia, mejor dicho, la muerte es un trono, lo dice la Biblia. Es un trono poderoso. Entonces, lo importante es que nosotros ahora queremos recordar, queremos estar pendientes, queremos saber cuáles son las estrategias que el enemigo puede utilizar para detenernos en la vida cristiana, para poner trampas en nuestra vida. Fíjese que yo recordé cuando leí esta nota que mi pastor, que era muy dado a tener y leer en muchas versiones la Biblia, porque él fue por lo menos el que yo le oí acuñar esta frase, que la mejor versión son todas las versiones. De tal manera que él en su vida de ministerio desarrolló leer en muchas versiones, y creo que eso le permitió tener una idea completa de lo que el Señor decía, aunque no fue un conocedor amplio del griego y el hebreo. Lo cierto es que en una de estas versiones que se conoce como Shogel y Mateos, se habla que nosotros tenemos que ser cuidadosos con los poderes cósmicos. Y encontré, por lo menos en Romanos capítulo 8 y verso 38, la versión Biblia Hispanoamérica o hispanoamericana, la palabra hispanoamericana. Mire cómo dice este verso, que obviamente hay que leerlo con los contextos, pero aquí el apóstol Pablo nos está dando una palabra de esperanza contra los enemigos que quieren evitar y nos quieren separar del amor de Dios. Él en esta versión dice: estoy seguro. Me gusta cuando los autores bíblicos de parte del Señor hablan con autoridad. Dice, estoy seguro. Eso no da lugar a la duda. Y usted y yo no tenemos que dar lugar a la duda. De que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, porque los ángeles caídos pueden ser oponentes. Dice, ni potestades cósmicas. En otras palabras, ni poderes cósmicos. Tal vez suene una palabra un tanto diferente a las otras versiones, porque puede ser que en su Biblia aparezcan ni autoridades ni principados, pero hay potestades cósmicas en los ámbitos celestes, en los ámbitos, hermano, que pelean batallas sobre nuestra cabeza, potestades cósmicas de Dios y potestades cósmicas caídas, donde obviamente Efesios capítulo 6 más adelante nos va a indicar cómo el enemigo utiliza estas cosas para poner estrategias contra nosotros. Y a veces nosotros ni cuenta nos damos, porque al final una buena estrategia es aquella que la persona que cae en ella se da cuenta hasta que experimenta esa situación en su vida. Pero también otro de los nombres llamativos que el enemigo de nuestras almas en la Biblia aparece es en Apocalipsis 12:9. Si usted me acompaña, Apocalipsis 12:9, y también tenga por ahí cerca Apocalipsis 20:12, mire cómo dice, Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, otro nombre. Y es que llama la atención que en los pueblos antiguos de religiones paganas, como China, como ciertas regiones del Oriente, note usted que aparecen dentro de sus mitologías los dragones. Aquí se llama el dragón porque usted va a ver que lo identifica de una vez y dice el gran dragón, como que es el más poderoso. La serpiente antigua, otro nombre,
que se llama, este es un verso donde aparecen 4 nombres de nuestro adversario, de nuestro enemigo, dice que se llama Diablo y Satanás, el gran dragón, serpiente antigua, el diablo y Satanás. De la misma manera, en el capítulo número 20 de Apocalipsis, y estábamos cuando se nos fue la internet, estábamos hablando acerca de la estrategia del engaño. Y le dije a usted que el enemigo usó esa estrategia hace 6,000 años, ahí en el huerto del Edén. Y de la misma manera creo que no ha cambiado su estrategia. Y probablemente esa estrategia la usó para arrastrar a la tercera parte de los ángeles, que en el mismo cielo fueron engañados. Así que esta estrategia me parece a mí que es sumamente poderosa. Y si me acompaña entonces al primer libro de la Biblia, en el capítulo número 3 de Génesis, Génesis capítulo número 3, y vamos a ver el verso número 1, usted va a encontrar que precisamente el nombre de el enemigo de nuestras almas, el acusador, el oponente, que se le llama aquí también, pero la serpiente era astuta. ¿Se acuerda que ese nombre se le da en Apocalipsis? El mismo nombre que se le da en Génesis, como cerrando un ciclo. Dice, pero la serpiente era astuta. Subraye esa palabra astuta, porque vamos a tratar de definir qué significa de una manera más amplia en el original. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, y note que su estrategia, la estrategia del engaño, conllevó a hacer preguntas. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué interesante la pregunta. Pero antes de eso, yo quisiera decirle que esa palabra astucia, esa palabra cuando dice que la serpiente era más astuta, es interesante porque nosotros podemos definir la palabra astucia en nuestro idioma como una acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Y eso es lo que quería hacer el enemigo. Usted se va a dar cuenta que el enemigo, tomando esa forma de serpiente, y era un ser especial que no me quiero detener en esos detalles, pero lo cierto es que él se acercó en esa forma y usó de astucia, una acción hábil, una habilidad para tratar de engañar con esa habilidad, en este caso a la mujer, a Eva. Y entonces vemos nosotros que cuando le hace esa pregunta, vamos a notar en estos versos, los voy a leer rápido porque usted en la mayoría de ocasiones que hemos hablado de esto lo ha leído y yo sé que esto usted lo conoce, por eso voy a ir un poquito rápido. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso significa que ella sabía la prohibición que tenía Adán y Eva. Pero note cómo de una manera sutil, tratando de engañar a Eva, le dijo algo que no era cierto. Porque el Señor no les había prohibido todos los árboles del jardín, todos los árboles del huerto, mejor dicho. Dice, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces vamos a darnos cuenta que Eva sí estaba bien discipulada, estaba bien enseñada por su cabeza y estaba enseñada por el Señor. Entonces dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea que no se dejó engañar a la primera. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, y yo me ponía a pensar que Dios estratégicamente había puesto ese árbol, que era el signo de la prohibición, en el centro del huerto, que se notara, que no se pudieran confundir ni Adán ni Eva acerca de eso. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ella sabía lo que Dios había dicho, no comeréis de él,
ni le tocaréis para que no muráis. O sea que la lección, la enseñanza, la revelación la tenía bien clara Eva. Pero la serpiente no se detuvo. Y entonces en el verso 4, estamos en el capítulo 3 de Génesis, dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Note que abiertamente el enemigo de nuestras almas, con la primera pareja, quiso engañar a Eva diciéndole mentiras. Por eso él es padre de mentira, lo dice también la Biblia. Padre de mentira. Por eso déjeme decirle, hermano amado, que si usted es un hombre, es una mujer, es un joven, una señorita, niños que están escuchándome, que tienen la costumbre de mentir, la mentira es peligrosa. No existen mentiras blancas, mis hermanos. Aprendamos a ser veraces. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice, hablando diríamos, la forma de ser de los humanos. Pero ahora que ya somos hijos de Dios, nosotros, como dice la Biblia, hablad verdad cada uno con su hermano. No nos acostumbremos a mentir por salir de los problemas, por evitar una regañada. Los niños mienten para que sus padres no los corrijan. Los jóvenes mienten para que sus padres no les pongan sanciones cuando salen y regresan tarde. Bueno, ahora no lo pueden hacer, pero cuando antes lo hacían. El esposo puede mentir si se encuentra en una situación que no puede explicar, o la esposa también lo puede hacer. Cuidémonos con eso. Entonces dice, la serpiente dijo a la mujer, verso 4, no moriréis. Encontrar oposición a lo que Dios le había dicho a la mujer. Me parece que ahí la mujer hubiera tenido que decir, mira, yo no sigo hablando contigo porque tú estás mintiendo. Pero poco a poco fue cediendo terreno, y por eso dice, sino que sabe Dios, y siguió insistiendo, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y déjeme decirle, hermano, que eso era una verdad, porque cuando ellos comieron del fruto, dice la Biblia, que les fueron abiertos los ojos. Entonces yo quiero que usted note que en el verso 5, el enemigo, la estrategia del engaño es hablar medias verdades. Porque en el verso hay una verdad, que sus ojos iban a ser abiertos. Pero lo anterior, en el verso 4, al final, que no iban a morir, era una mentira. Entonces usted tiene que entender que la estrategia del enemigo es hablarnos medias verdades. Es decirnos una verdad acá y otra mentira por acá, para que usted caiga con el anzuelo de la media verdad que le está diciendo. Entonces, captó la atención de Eva, que por cierto estaba sola, y entonces dice, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esta era otra mentira. Nadie podía ser como Dios. Nadie puede ser como Dios. Nosotros, los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, la Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina. Jamás vamos a ser Dios en la naturaleza divina de Dios. Entonces, insertó otra mentira, pero esta mentira y esas palabras engañosas llevaban veneno. No por nada aquí se manifiesta el enemigo como una serpiente. Nosotros hemos tenido, hermano, quizá hemos visto documentales. Creo que a la mayoría de nosotros ver serpientes no nos gusta. Yo sé que y a veces se conoce cristianos que sus mascotas ahora, en estos tiempos, son serpientes. Y yo no entiendo cómo pueden tener una serpiente como mascota. Y si tú tienes una serpiente o has tenido una serpiente como mascota, mejor medita bien. Pero generalmente sabemos que una manera de cazar de las serpientes es hipnotizando a su presa. Vemos cobras que ahí en la India o en esos lugares del Asia, donde las grandes serpientes, y aún recordemos que la vara de Moisés y la vara de Aarón se convirtieron en serpientes, y algunos cuando hacen películas las muestran como que si es una cobra. Entonces tienen la posibilidad de hipnotizar a su presa. Entonces yo quiero usar eso porque en realidad
cuando Eva siguió con el diálogo con la serpiente, y dicho sea de paso, hermanos amados, no dialoguemos con la serpiente. Cuando vengan pensamientos, porque en el huerto hay tres voces: la voz del diablo, la voz de Dios y nuestra propia voz. Y nosotros tenemos que discernir cuando el enemigo pone pensamientos y pone ideas que sabemos que ni son de Dios ni son nuestras. Entonces no dialoguemos con la serpiente. Ahora, note usted que dice: y seréis como Dios. El veneno de esa frase impactó tanto a Eva que puso mayor atención, pero déjeme pensar que ya estaba hipnotizada. Luego el apóstol Pablo nos indica, y vamos a ver ese pasaje, cómo el apóstol Pablo entendió lo que hizo la serpiente con Eva, y nos advierte a nosotros que no permitamos que, así como Eva fue engañada en sus sentidos, lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces dice: sabiendo el bien y el mal. Obviamente, el fruto del árbol que estaba prohibido era el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos, porque también nosotros tenemos que evitar ir al árbol cuyo fruto tiene la rama de la ciencia del bien y tiene la otra rama de la ciencia del mal. Cuidémonos mucho, porque nosotros también en nuestra comunión con Dios se nos invita, como se le invitó a Adán y a Eva, a que fueran al árbol de la vida. Y el árbol de la vida en el huerto tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Ese árbol de la vida que se menciona en Génesis y se menciona en Apocalipsis, cuyas hojas dice que eran para sanidad de las naciones. Y se cree que comiendo del fruto del árbol de la vida, ellos, Adán y Eva, podían multiplicar por 1000 años su vida. Se cree eso porque precisamente cuando ellos pecaron, note que Adán vivió 930 años, uno de sus descendientes vivió 963 años, como fue Matusalén. Entonces se cree que cada 1000 años ellos comían del árbol de la vida, porque no sabemos cuántos años, cuánto tiempo estuvieron en el huerto sin caída. La Biblia nos habla de hechos muy rápido, pero no necesariamente la vida en el huerto, donde me parece que tampoco se contaba el tiempo, porque era otra ecología, pero de eso hablamos otro día. Entonces, quiero que usted vea en el verso 6, porque me interesa esa pequeña conjugación del verbo ver, cuando dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Estaba hipnotizada. La palabra vio en el original hebreo, hermano, nos indica que se puede traducir que tuvo una visión, tuvo visiones. La había hipnotizado la estrategia del engaño del enemigo, que ella ya se creía Dios. Ella ya creía que iba a conocer todo el conocimiento, iba a tener todo el conocimiento del bien y del mal. Así que Eva cayó en el error de creer que iba a ser diosa. Bueno, lo dejo ahí porque hay muchas cosas ahí que tocar, pero no me quiero desviar porque el tiempo corre. Hoy quise entrar unos 5 minutos y tuvimos este problema de internet. Entonces estamos hablando de la estrategia del enemigo de nuestras almas, del engaño. Pero note usted que la estrategia para engañar a Eva fue hablar medias verdades y decir mentiras completas. Entonces ahora sí, en la segunda epístola a los Corintios, si usted me acompaña en el capítulo número 11, vamos a ver nosotros, capítulo número 11 del segundo libro o carta a los Corintios, verso 3. Dice la escritura lo siguiente. Mire la preocupación de Pablo. Déjeme leerlo desde el verso 2, porque ese contexto nos ayuda a entrar fácilmente y de una manera más correcta al verso 3. Dice: porque os celo, un ministro del Espíritu cela. Así que no se enoje conmigo cuando lo celamos en el nombre del Señor. Porque os celo, pero con celo de Dios, no con un celo insano, sino con celo de Dios, dice el apóstol, pues os he desposado con un solo esposo, un solo marido, dice otra versión. ¿Con qué propósito? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Qué hermosa figura
la que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da acerca de cuál es el trabajo ministerial. Por eso, nosotros, los ministros de Dios, hermano, caemos mal. Los ministros de Dios muchas veces no somos amados. Los ministros de Dios muchas veces somos vituperados. A veces se habla mal de nosotros, porque el celo de un verdadero ministro de Dios no es comprendido muchas veces, y especialmente por la oveja carnal, por la oveja que se salta los muros del rebaño, los muros del redil, que le gusta hacer lo que quiere. Y cuando un ministro de Dios toma por oveja a alguien, lo va a celar, lo va a exhortar, lo va a llamar, le va a hablar, se va a meter donde no quiere que se meta. Y por eso también el apóstol Pablo decía en el verso 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Eso quiere decir que los corintios creían que el apóstol Pablo estaba loco, porque en su primera epístola les había hablado desde el capítulo 5 de una manera muy directa. Y en la segunda epístola a los corintios también les había hablado fuertemente. Aunque gracias a Dios por la actitud del ministro se corrigió el barco de la iglesia completa de Corinto en el siglo I. Entonces dice, pero temo, verso 3, aquí viene lo conducente, dice, pero temo, era el temor del ministro, y es el temor de todo ministro. Hermano amado, yo quiero decirle, yo temo por usted. Temo que en estos 120 y pico de días que no nos hemos visto, usted esté perdiendo el paso. Temo que se esté enfriando. Temo que se esté apartando. Temo que le esté dando lugar a las cosas que son importantes o que pueden ser importantes, pero no son las prioritarias. Temo, al no verlo, al no compartir con usted, al no verlo adorar, al no verlo orar, al no verlo como muchas veces en el culto como ministro podía observar, temo, me identifico con el apóstol. Pero ¿qué era lo que temía el apóstol? Que como la serpiente, otra vez ahí está, con su astucia, con esa habilidad, engañó a Eva, hipnotizó a Eva, sedujo a Eva. Vuestros sentidos, ese es el mensaje para usted y para mí, que estamos viendo y desnudando las estrategias del enemigo. Que el Señor lo reprenda. Dice, vuestros sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? ¿De qué sentidos está hablando? Uno rápidamente piensa en los sentidos del tacto, del gusto, del oído, de la vista. ¿Cuál me faltó? Del olfato. ¿Ya se dio cuenta usted que es muy llamativo que el COVID-19, ese virus, afecta el olfato y afecta el gusto? Dos sentidos en el plano natural. ¿No le parece eso llamativo a usted? Pero Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, entiéndase, espirituales, sean de alguna manera extraviados. Sean de alguna manera extraviados, ¿lo ve usted ahí? De la sincera fidelidad a Cristo. Otra versión dice de la sencilla devoción a Cristo. Hermano, yo no te puedo ver, pero voy a ser incisivo. Yo no sé cómo estás tú en tu casa ahorita, si le estás poniendo atención a este mensaje, o que aprovechaste cuando se fue a irte a tu cuarto. A veces eso hacen los niños. Claro, oír a este hermano una hora, qué aburrido. Pero qué llamativo que nuestros niños sí se la pueden pasar viendo televisión por horas o jugando en un celular. Mire la manera como los cristianos hemos educado a nuestros hijos.
que se han vuelto cinéfilos, que se han vuelto amantes de las películas, amantes de tantas cosas. De alguna manera siempre está ese riesgo, ¿no es cierto? Entonces, cuando la palabra de Dios, especialmente si es una palabra con celo, es una palabra que el Espíritu Santo quiere llegar, pero yo no sé si tú estás viendo este mensaje. Algunas familias me han mandado fotos, por cierto, ojalá que usted se anime a mandarme fotos porque hace rato que no lo veo. Y para mí sería una bendición que usted se tomara una foto y me la mandara para poderlo ver. Aleluya, usted sí me puede ver aquí, pero yo no lo veo a usted. Pero puede ser que uno de los jovencitos, como muchas veces acostumbran en las iglesias, están con el mensaje y dicen que están viendo la Biblia y están chateando. O sea, no están oyendo el mensaje, están haciendo otra cosa, están descuidados, están distraídos. Entonces, hermano amado, así nuestros sentidos espirituales pueden ser extraviados de la sencilla devoción a Cristo. Eso habla de nuestra comunión con Dios. Eso habla de nuestro culto a Dios. Pero eso habla de nuestra vida completa, las 24 horas del día, en relación con el Señor. Mire entonces cómo es de interesante que cuando se habla de ser engañada, la palabra ahí habla de seducir completamente. Otra vez, de hipnotizar. Cuidado con que el enemigo, con su sutileza, nos engañe, nos hipnotice y nosotros perdamos el paso. Hay una porción a la que yo lo quiero llevar a usted y se encuentra en la primera epístola de Timoteo. Primera epístola de Timoteo, ahí en el capítulo número 2, Timoteo, déjeme ir ahí rápidamente. Timoteo, primera carta de Timoteo, ¿sí? Capítulo número 2 y verso número 14. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: y Adán, tiene la cita porque es importante. Primera epístola a Timoteo, capítulo 2, verso 14. Y Adán, dice, está otra vez hablando acerca de lo que pasó en el huerto. No fue engañado. Ahorita todos los varones van a decir, aleluya. Sino que la mujer, todas las hermanas van a decir, siendo engañada. Otra vez esa palabra habla de astucia. Otra vez esa palabra de engaño habla de seducción. Dice, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, hermano amado, tenemos que ser muy cuidadosos porque el enemigo tiene estrategias y sigue tratando de engañarnos. Acuérdese que nosotros somos y pretendemos y anhelamos ser la novia. Y por eso el apóstol Pablo hace esa comparación de una novia, de una virgen pura, compuesta de hombres y mujeres. A nosotros los hombres nos cuesta a veces entender ese concepto, pero acuérdese que es una novia mística. Es un cuerpo, es una corporación donde nosotros somos miembros de ese cuerpo. Obviamente sabemos que solamente aquellos miembros de ese cuerpo místico que alcancen una estatura conformarán esa virgen pura. Por eso no podemos escaparnos a la idea de que cualquier salvo va a poder ser novia, porque tiene que ser virgen y tiene que ser pura. Eso habla de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, note, y se lo repito, no dialoguemos con la serpiente. Cuidemos nuestras mentes, cuidemos nuestros sentidos espirituales. No permitamos dialogar con la serpiente. A veces el enemigo transmite, especialmente en momentos de pecado, en momentos de alejamiento, en momentos donde las personas se alejan, y ese es el temor, porque muchas veces el que se aleja ya no habla con el pastor, ya no habla con un anciano, ya no habla con un discipulado, ya no habla a veces ni con sus padres, ni con sus autoridades. Está alejado o está alejada, creyendo ya engañada,
Y mire qué trampa más tremenda. Yo he hablado con muchos cristianos alrededor, en el transcurso de mi vida cristiana, y me he podido dar cuenta cómo son engañados. Porque muchas veces el enemigo les dice, ustedes ya no son hijos. Ustedes no son importantes para el pastor. Ustedes no son importantes para la iglesia. Ustedes no son importantes para esto. Esos son mensajes del enemigo que astutamente quiere engañar a las personas para que se desvíen. A veces hay personas que en tu misma familia te desvían. Te dicen, no, ten cuidado con tal cosa, ten cuidado con tal otra, ahí te están engañando, ahí tal cosa, ahí tal otra. Esos no son mensajes de Dios y uno los tiene que discernir. A veces la esposa le puede decir eso al esposo para bajarlo en su nivel espiritual o viceversa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjese que la palabra astucia es una palabra que habla de destreza, de habilidad. Se puede traducir como un truco, aún como una mañosería, una maña, una artimaña. Así que esa artimaña del engaño es una de las estrategias que el enemigo puede utilizar para alejarnos. Cuidémonos mucho porque sabemos que estamos viviendo una época donde mucha gente se está contagiando con el virus. Y puede ser que usted diga, yo estuve orando, yo estuve cubriéndome con la sangre del Señor, yo estuve haciendo esto, yo estuve haciendo lo otro y me contagié. Y estoy contagiado. Y entonces quiere decir que el Señor no cumple sus promesas, quiere decir que tal cosa, quiere decir que tal otra. O como a veces nuestros amigos inconversos pueden decir, y no que sos cristiano y te contagiaste pues. Esto es como cuando estaba en aquella apretura el salmista en el Salmo 73 que dijo, mis pies estuvieron a punto de resbalar cuando vi la prosperidad del impío. Puede ser que el impío que vive a la par de su casa no se ha contagiado y usted que busca del Señor se contagió por alguna razón. Déjeme decirle que Dios siempre tiene propósitos. Dios siempre tiene propósitos en nuestra vida. Y lo que permite en nosotros siempre va a tener un plan. Pero quiero pasar a otra de las estrategias que son las acechanzas. Yo sé que el tiempo corre y no sé cómo llegamos ya a las 9 menos 10, ni cuenta me dio, pero déjeme avanzar lo que pueda. En Efesios capítulo 6 que le mencioné que lo íbamos a ver, usted lo conoce muy bien porque habla sobre la batalla espiritual, pero en el verso 11 notamos que dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas, aquí está esta palabra, del diablo. ¿Cuál es la estrategia que aquí se define como acechanza? Déjeme definirla. Fíjese que en el original griego la palabra acechanza es metodeía, de donde viene la palabra que nosotros conocemos en el español como método. Entonces, el acusador, el rival, el que se opone para que nosotros nos desarrollemos en la vida cristiana y alcancemos esas metas que tenemos en Cristo de ser hechos a la imagen del Hijo, tiene métodos, es metódico. Ahora, ¿cómo se traduce esa palabra? Ya le dije, se puede traducir como método, como una parodia, como trucos, como artimañas del error. Pero también, si usted voltea su hoja para atrás, ahí de la Biblia, en Efesios capítulo 4 y verso 14, fíjese que nos amplía más el apóstol Pablo. El contexto es que está hablando de la función de los 5 ministerios que nosotros hemos visto y nos han enseñado tanto. Pero dice en Efesios, me pasé por alguna razón directo a Gálatas, es Efesios capítulo 4, verso 14, dice, que ya no seamos niños. Ese es el propósito de Dios. Y yo sospecho que todo lo que el Señor está permitiendo en estos días para los cristianos es para dejar la niñez. Es para dejar de ser enanos, porque la palabra en el original aquí es nepios, para que ya no seamos nepios.
El nepio es el que ya no quiso crecer. En el plano humano, natural, es aquel que se quedó enanito, que ya no subió de estatura. Llegó a 1,20 m y ya no siguió creciendo. Eso es una anormalidad que puede ser genética, pero está en el plano natural. Pero exactamente eso es lo que está queriendo decir aquí. Que ya no seamos enanos, que ya no queremos crecer, espiritualmente hablando. Que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuar de un lado para otro, de una doctrina a otra, de una iglesia a otra, de un concepto a otro. Eso quiere decir fluctuar. Y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y aquí viene la palabra, por estratagema. Estamos viendo la estrategia del enemigo contra los hijos de Dios, que usa métodos. Pero esta palabra aquí, estratagema, también se puede traducir como apostar, como jugar al azar, como un artificio, un fraude. Hermano amado, usted sabe que hay muchos cristianos que van a las iglesias. Usted tal vez pudo haber tenido esa experiencia o se ha visto tentado a esa experiencia, que les gusta jugar al azar, juegos de azar, donde incluso apuestan dinero. Y muchos viven de eso. Hace unos 25 años, 20 años, tal vez 15 años, no llevo muy bien la cuenta, en Guatemala estaba prohibido tener casinos. A alguien se le ocurrió distorsionar la ley. No sé cómo hicieron para que esa ley pasara en el Congreso, pero lo cierto es que le cambiaron de nombre y le pusieron bingos. Y hay cristianos que ahí, de una manera quizá a escondidas, se meten para jugar juegos de azar. Y lo tremendo es que es una estratagema del diablo. En Estados Unidos, en California, usted sabe que hay ciudades enteras. La más conocida y la más famosa es la ciudad de Las Vegas, que pretende engañar a los incautos, haciéndoles creer que al apostar cierta cantidad de dinero se van a volver millonarios. Eso es un engaño. A eso se refiere la estratagema. Solo que en el plano espiritual, donde no te estás jugando el dinero, te estás jugando tu vida eterna. Así de delicado es esto. Entonces dice, por estratagema de hombres, sigo en el verso 14 de Efesios 4, que para engañar emplean con astucia los artificios. Aquí es los métodos. Esa palabra, estratagema, que estamos tratando de estudiar, los métodos del error. Ahora, el contexto aquí es de 5 ministerios. En el capítulo 4 y verso 12 habla, y el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. La mano que modela el cuerpo de Cristo, ministerialmente hablando. Pero en ese contexto dice que hay hombres. Usted tiene que, hermano, abrir los ojos. Hay hombres que para engañar, y esos hombres son ministros, porque están en el contexto de, y tendríamos que decir, ministros falsos. Y a veces los falsos parecen más verdaderos. A veces se oye más a los falsos que a los verdaderos. Meditemos sobre eso, porque a veces dice que se visten de ángel de luz. Dice que el enemigo se viste como ángel de luz. Y Pablo nos decía que nos cuidáramos aún hasta que si un ángel apareciera y nos hablara de otro evangelio, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Son tiempos finales. La hora de las tinieblas se está acercando. Entonces dice, para engañar, hombres que para engañar emplean con astucia los métodos del error. La palabra que se usa aquí como error es una palabra que subjetivamente habla de desviarse de lo que es ortodoxo o de lo que es piadoso. Hoy hay evangelios a la carta. Hay ministros que te van a decir que si te gusta tomar, no hay problema, tú puedes tomar todo lo que quieras. A veces te dan el consejo, pero hazlo en tu casa, le dicen.
porque los débiles en la fe no van a entenderte. Hay ministros que tienen evangelios que te dicen, ok, ¿no quieres tener una sola esposa? Pues tienes el dinero suficiente para sostener 2 o 3, hazlo. Y hasta mencionan el Antiguo Testamento para decir que David tuvo tantas esposas, Salomón tuvo tantas, y ellos pretenden ser reyes para tener varias esposas. Y lo más terrible es que en el engaño, en la estratagema del error, en los métodos que utilizan, muchas veces los llevan a las iglesias locales. Y dicen, mira, si tu esposa ya está grande, pues métete con una jovencita, mejor si es servidora. Ella se va a sentir privilegiada de estar contigo. Hermano, esto es algo terrible. Métodos del error. Y la Biblia lo dice bien claro. Entonces, una de las estrategias del enemigo de nuestras almas él es metódico. De una manera metódica puede utilizar a sus demonios, puede utilizar a sus espíritus inmundos para engañarte. Y hoy, que no estás tan cerca, acuérdate que yo siempre he dicho en estos 15 años de estar pastoreando Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, he dicho que yo soy un pastor cercano. Pero hoy no te puedo tener tan cerca. Lo más que puedo hacer es hablarte por teléfono. Y quizá me engañes cuando hablas en el teléfono. Quizá te estás riendo cuando hablas por el teléfono. Ay, hermano, dirá, no se da cuenta que está en vivo, que está hablando mal de las ovejas. Yo estoy hablando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón. Para celarte con celo de Dios. Entonces, fíjese que cuando hablan de esa palabra de error, dicen, proponen extravíos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez para llegar más rápido de un punto A a un punto B buscaron un extravío para llegar más rápido? Y es que la palabra nos habla a nosotros precisamente de querer caer y entrar en extravíos que nos sacan del buen camino, del camino verdadero. Acuérdese que el Señor dijo, yo soy el camino. Todo aquello que te saque de ser como Él es un extravío. No uses extravíos para volverte rico. No uses extravíos para tener prebendas políticas. No uses extravíos de corrupción para obtener cosas que no son agradables a Dios. No usemos extravíos para pretender engañar a Dios. No uses un extravío para engañar a tu esposa. Hijos, no usen extravíos para engañar a sus padres. Se puede traducir esas artimañas, esos métodos del error como una creencia engañosa, una perversión, una corrupción moral. Abandonar el camino correcto, abandonar el camino piadoso, abandonar el camino recto. Ahora, hermano, déjame leerte literalmente esta nota del diccionario Vine, que es un especialista. Este hombre fue un especialista para explicarnos las palabras de los originales, en este caso del original griego. Dice, no es infrecuente que los errores doctrinales de estos hombres que engañan, falsos ministros, tal vez muy buenos para hablar, muy carismáticos, en el sentido como se usa la palabra carismático y no necesariamente en el sentido del original griego, dice, no es infrecuente que los errores doctrinales sean una consecuencia de un relajamiento de moralidad y viceversa. En otras palabras, cuando un ministro se relaja, un ministro de Dios se relaja moralmente, a veces lo hace porque cree falsas doctrinas. A veces de sus coberturas. Y de una manera triste caen en eso. A veces el relajamiento moral, el caer en pecados morales, te llevan a falsas doctrinas. Y a veces las falsas doctrinas te llevan a un relajamiento de tipo moral. Hermano, cuando un ministro te invite a pecar, detente, deténlo. Dile, usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo quiero ser virgen pura. Cuando una enseñanza que parezca muy interesante te dice que el Señor ya no viene, momento, tú tienes una sana doctrina. No permitas que esa base que el Señor te ha dado, ese depósito que ha puesto en ti,
bajo una estratagema del enemigo, porque ahí te puedes dar cuenta cómo el enemigo utiliza siempre medios y va a utilizar ministros falsos para sacarte. Quiero terminar con 5 minutos. La estrategia del lazo. Sí, como se oye, la estrategia del enemigo de nuestras almas. Del lazo. La primera epístola de Timoteo, nuevamente, solo que en el capítulo número 3, nos habla de esta palabra, muy llamativo. Déjeme, a veces con una mano me cuesta llegar, pero es la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, solo que en el verso número 17. Se me están yendo valiosos segundos. Dice, vamos a ver, capítulo 3, verso número 7, no 17 porque no hay. Dice, también es necesario, está hablando de los servidores, de los requisitos de los obispos, de los ministros. Y dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Me gusta una versión que encontré que dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, añade, para que no caiga en descrédito. Y aquí viene la palabra. Y en el lazo del diablo. ¿Leyó bien? Y en el lazo del diablo. Esa palabra, lazo, la quiero definir rápidamente. Se puede traducir trampa. Como alguien que lo botan con un lazo que no puede ver. También se puede traducir como una red. A veces las redes son un lazo. Se pueden volver lazo. Porque lo que Dios puede usar para bien, el diablo lo puede usar para mal. Y los pequeños y los jóvenes y a veces algunos adultos que no han madurado, parece que no se dan cuenta que la red también puede, estaba hablando de la red de internet, puede ser un lazo, puede ser una trampa. Así que la estrategia del lazo es que el enemigo urde, coloca trampas. ¿Te acuerdas que dice también la Biblia que el diablo es y anda como león rugiente? Es un cazador viendo a quien devora y va a devorar al incauto, va a devorar al que se deja engañar. Va a devorar al que juega con el pecado. Hemos dicho que el león come carne, así que va a buscar a los cristianos de todas las edades carnales. Y tú sabes cuando el rochoy, la viuda, la carne, te está afectando. Tú mismo, a estas alturas, a ti te estoy hablando, estás permitiendo carnalidades en tu vida. El león come carne. Por eso dice que estemos firmes, que lo resistamos. Pero el único que va a poder resistir al diablo es aquel que está lleno del Espíritu Santo, porque nosotros por nosotros mismos y obviamente carnales no podemos, hermanos, resistir al diablo. Hay otros versos que están en el capítulo número 6, que con esos prácticamente voy a terminar. Capítulo 6, verso número 9, que dice, porque los que quieren enriquecerse, y esa es una palabra que puede ser muy relativa, porque lo que pudiera parecer enriquecimiento aquí en Guatemala puede ser que no lo sea en Estados Unidos o Europa, pero cada uno tiene que discernirlo y meditar en esto. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. En otras palabras, caen en tentación y en trampa. En estos tiempos, mis hermanos amados, tratemos de ser sobrios, equilibrados. No por ganar más dinero puedas caer en una tentación y en lazo. Vuelvo al punto, aquellos que creen que por apostar 100 quetzales van a ganar 1000, o por apostar 1000 quetzales en un casino van a ganar 10,000 o 100,000, y después que pierden a veces hasta lo que no tienen. Le echan la culpa a Dios por estar en la situación en la que están. No se han dado cuenta que es un lazo del diablo. Aún la misma teología de la prosperidad, cuyos ministros le ofrecen el cielo y la tierra a las personas que se van a enriquecer,
dándole énfasis a esto. Y eso no quiere decir que el Señor hable de un evangelio de pobreza. No, Él dice, amado, yo anhelo que prosperes en todo, como prospera tu alma, lo hemos hablado. Vuelvo al punto, dice, y en muchas codicias necias, codiciar es un deseo excesivo, y dañosas, dice esta versión, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay gente que su meta es el dinero. Su meta es la prosperidad material. Su Dios, Mamón, el Dios de las riquezas, es el que está sentado en el trono de su corazón. El cual, codiciando algunos, ¿qué pasó? Al caer en ese lazo, se extraviaron de la fe. Y mire lo que dice la Biblia de una manera abierta. Y fueron traspasados de muchos dolores. La segunda epístola de Timoteo, el último verso, capítulo 2 y verso 26, está en un contexto bien tremendo. Le leo el 25, dice, que con mansedumbre, otra versión dice con ternura, que con mansedumbre, está hablando de los siervos, dice el siervo de Dios, verso 24, porque el siervo de Dios, del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Todo aquel que tiene un llamado tiene que saber que esto es sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. En cualquier iglesia local puede haber 1, 2 o 3 o más que se oponen a todo lo que el pastor dice, todo lo que el ministro dice. A veces no lo dicen abiertamente, pero se oponen. Entonces dice, se oponen por si quizá Dios les conceda a los que se oponen en cualquier circunstancia que se arrepientan para conocer la verdad. Y mira el verso 26, con eso termino. Y escapen esas personas, esos hermanos, del lazo, ahí está otra vez, de esa trampa del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Cuando caemos en lazo del diablo, caemos bajo su voluntad. Es como esas trampas que muchas veces los cazadores ponen para agarrar animales. Y en algunos lugares para cazar hombres. Que no se le olvide que en Apocalipsis, la gran ramera dice que en Babilonia se comerciaban almas. Las religiones, todas las religiones del mundo, incluyendo la religión evangélica, como religión, como sistema humano religioso, lo que cazan son almas. Por eso nosotros, al nacer de nuevo, lo que hemos encontrado es una relación maravillosa de tipo espiritual, porque le dan vida a nuestro espíritu, nos conectan con Dios por espíritu. Eso no es una religión, es una relación con Dios. Por eso, de adentro para afuera, el Señor quiere producir los cambios. Cuidémonos. Hoy hablamos de la estrategia del engaño. Hablamos de las estrategias, de las artimañas del enemigo, y hablamos de la estrategia que como lazo Él quiere urdir contra nosotros, como trampas muy bien pensadas, cuando nosotros abrimos la puerta, cuando nosotros damos lugar, que nos pueden alejar de la bendita y maravillosa comunión con Dios. Vamos a orar y vamos a tomar autoridad en estos minutos, y de una vez entramos de lleno hacia lo que es precisamente el tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos tomando autoridad y reprendiendo toda estratagema, toda trampa, todo engaño, todo lazo del enemigo contra cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo, a discernir, a anticiparnos a esas trampas, a anticiparnos a esos lazos, a discernir cuando el enemigo está urdiendo planes en contra de nosotros. Y al poder discernirlo, Señor, tomar autoridad, evadirlos, resistir, como dice tu palabra, resistirlos, para que, Señor, con toda la armadura, que no es nuestra, Señor, dice la Biblia, vestíos de toda la armadura de Dios, que con tu armadura, Señor, nosotros podamos pelear esta buena batalla, que no es contra carne y sangre, sino es contra
el enemigo de nuestras almas, contra huestes espirituales, contra autoridades en los aires, poderes cósmicos, Señor, que quieren detener tu plan para nosotros como la novia, la virgen pura, que va a estar preparada para cuando tú vuelvas. Yo reprendo, Señor, y tomo autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Así como David dice que de la boca de los osos y de los leones arrebataba las ovejas. En el nombre de Jesús, aquel joven, aquel niño, aquel adulto, aquella hermana, aquella señorita que está atrapada en una red, atrapada en un hoyo, atrapada en una trampa del enemigo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que tú tengas misericordia y saques de esa trampa, saques de ese engaño, esa seducción del enemigo a cualquiera de las ovejas que tú nos has puesto a pastorear y a cualquiera de los hermanos que han tenido la oportunidad de ver esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, siga, hermano, orando. Dios lo bendiga y nos vemos el próximo domingo. Recuerde, es día de Santa Cena, es día de Cena del Señor. Le esperamos. Dios le bendiga.